Willow Creek era un pintoresco pueblo enclavado entre colinas ondulantes y densos bosques en el norte de Wisconsin. Con una población de poco más de 7.000 habitantes, era el tipo de lugar donde todos conocían a sus vecinos y la vida transcurría a un ritmo tranquilo. El pueblo era conocido por su encantadora calle principal, bordeada de tiendas familiares, y por el festival anual de la cosecha de otoño que reunía a toda la comunidad. En el corazón de Willow Creek vivía la familia Anderson. Mark Anderson, un asesor financiero de 42 años, era muy respetado en la comunidad. Alto y carismático, con cabello rubio arenoso y una sonrisa ganadora, tenía un don para hacer que la gente se sintiera cómoda. Su esposa, Laura Anderson, de 38 años, era una dedicada enfermera en el hospital local. Con sus cálidos ojos marrones y su comportamiento cariñoso, era querida tanto por los pacientes como por sus colegas. Juntos tenían 2 hijos, Emily, de 8 años, y Josh, de 5. Los Anderson parecían tener la vida perfecta. Una hermosa casa en la calle Maple, carreras exitosas y una familia amorosa. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones comenzaban a surgir. Mientras Mark y Laura malabaraban con carreras exigentes, decidieron contratar a una niñera para ayudar a cuidar a sus hijos durante las tardes cuando sus horarios se superponían. Entra en escena Sarah Mitchell, una graduada universitaria de 25 años que recientemente había regresado a Willow Creek después de estudiar educación infantil. Con sus brillantes ojos verdes, cabello castaño rojizo y un entusiasmo contagioso por la vida, Sarah rápidamente se convirtió en una parte querida del hogar de los Anderson. «Muchas gracias por ayudarnos, Sarah», dijo Laura una tarde mientras se preparaba para salir a un turno nocturno. «Los niños te adoran absolutamente». «Es un placer», respondió Sarah con una cálida sonrisa. «Emily y Josh son niños maravillosos». Con el paso de los meses, Sarah se involucró más con la familia, a menudo uniéndose a ellos para cenas y salidas. Ella y Mark comenzaron a desarrollar una relación amistosa, compartiendo intereses comunes como el senderismo y la literatura clásica. Laura apreciaba la influencia positiva que Sarah tenía en los niños y estaba agradecida por el apoyo adicional. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las líneas entre lo profesional y lo personal comenzaron a difuminarse. Mark se encontraba esperando con ansias las tardes en que Sarah estaría en la casa. Admiraba su entusiasmo por la vida y la facilidad con la que se conectaba con sus hijos. Sin que Laura lo supiera, miradas sutiles y conversaciones prolongadas insinuaban una creciente atracción entre Mark y Sarah. Un sábado por la tarde, mientras Laura llevaba a los niños a visitar a sus padres fuera de la ciudad, Mark se quedó en casa, alegando tener trabajo pendiente. Sarah llegó para recoger un libro que había dejado en la casa a principios de esa semana. «No esperaba verte aquí», dijo Mark al abrir la puerta. «Solo vine a buscar mi libro», explicó Sarah. «Espero que no sea un mal momento». «Para nada. Pasa», la invitó. Charlaron casualmente en la sala de estar, la conversación fluyendo sin esfuerzo. Mientras el sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor a través de las ventanas, Mark sirvió a cada uno un vaso de té helado. «¿Alguna vez has pensado en viajar al extranjero?», preguntó él. «Todo el tiempo», respondió Sarah con nostalgia. «Me encantaría ver Europa algún día». «Tal vez deberías simplemente hacerlo», la animó Mark. «La vida es demasiado corta para los «¿qué pasaría si?». Ella sonrió agradecida. «Suenas como si hablaras por experiencia». «Quizás», se rió él. «He tenido mi cuota de oportunidades perdidas». Una tensión no expresada flotaba en el aire. Sus miradas se encontraron y, por un momento, el mundo pareció detenerse. Sarah apartó la vista, sus mejillas sonrojándose. «Probablemente debería irme», dijo suavemente. «Por supuesto», acordó Mark, aunque un toque de renuencia coloreó su tono.
Después de ese día, sus interacciones se volvieron cada vez más personales. Los mensajes de texto evolucionaron de detalles de programación a conversaciones nocturnas sobre sueños y deseos. Encontraron excusas para pasar tiempo juntos, Mark ofreciéndose a llevar a Sarah a casa después de cuidar a los niños, o Sarah llegando temprano con el pretexto de ayudar con las tareas del hogar. La culpa carcomía a Sarah. Valoraba la amistad de Laura y adoraba a los niños. Sin embargo, no podía negar la atracción magnética que sentía hacia Mark. Por su parte, Mark racionalizaba sus acciones, convenciéndose de que merecía ser feliz, que su matrimonio se había estancado con los años. Una noche, después de que los niños estaban acostados, Mark regresó a casa antes de lo esperado. Sarah estaba ordenando la sala de estar cuando él entró. «Estás de vuelta antes de lo que pensaba», comentó ella. «La reunión terminó temprano», explicó él, aflojándose la corbata. «¿Te apetece acompañarme con una taza de café antes de irte?» Ella dudó brevemente, pero aceptó. Se sentaron a la mesa de la cocina, el cálido aroma del café llenando la habitación. «Laura mencionó que están planeando un viaje a las montañas», dijo Sarah, intentando dirigir la conversación a un terreno seguro. «Sí, el próximo mes», respondió Mark, «pero honestamente no estoy seguro de que vaya a suceder». «¿Por qué no?», él suspiró. «Hemos estado teniendo algunas dificultades últimamente». «Lamento escuchar eso», ofreció Sarah sinceramente. «Es complicado», admitió él. «A veces siento que solo estamos siguiendo la corriente». Un silencio empático se instaló entre ellos. Mark extendió la mano a través de la mesa y tocó suavemente la de ella. «Es fácil hablar contigo», dijo en voz baja. «Mark», comenzó Sarah, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Antes de que pudiera continuar, él se inclinó y la besó. Por un breve momento, ella le devolvió el beso. Luego se apartó abruptamente. «No podemos hacer esto», susurró, su voz temblando. «Lo sé», respondió él, el arrepentimiento y el deseo luchando dentro de él. «Pero no puedo evitar lo que siento». «Debo irme», dijo Sarah poniéndose de pie rápidamente. «Por favor, no te vayas así», suplicó él. Ella negó con la cabeza, las lágrimas brotando. «Esto no está bien». Sarah salió de la casa, su mente un torbellino de emociones. Resolvió distanciarse, pero el enredo ya había comenzado. Durante las siguientes semanas, Mark persistió, enviando mensajes disculpándose y profesando sus sentimientos. A pesar de su resistencia inicial, Sarah se encontró atraída de nuevo. Comenzaron una aventura clandestina, reuniéndose en secreto y ocultando cuidadosamente su relación de todos, especialmente de Laura. Sin que ellos lo supieran, las grietas comenzaban a aparecer. Laura notó cambios en el comportamiento de Mark, noches tardías en la oficina, ausencias inexplicables y una creciente distancia emocional. «¿Está todo bien?», preguntó ella una noche mientras preparaban la cena. «Por supuesto», respondió Mark secamente. «¿Por qué no lo estaría?» «Pareces distraído últimamente», observó ella. «El trabajo ha sido estresante», se desvió él. Ella asintió, pero permaneció poco convencida. Mientras tanto, Sarah se confió a su amiga cercana, Jessica Miller, una compañera graduada de sus días universitarios. «Estás jugando con fuego», advirtió Jessica después de que Sarah confesara la aventura. «Lo sé», suspiró Sarah, «pero parece que no puedo detenerme». «Piensa en lo que esto podría hacerle a todos los involucrados», instó Jessica. «Necesitas terminarlo». «Lo he intentado», admitió Sarah, «pero es complicado». A medida que la aventura continuaba, el secreto y el engaño comenzaron a pasar factura. La culpa pesaba mucho sobre Sarah, y el miedo al descubrimiento se cernía sobre ambos. Una tarde, mientras limpiaba la casa,
Laura encontró un trozo de papel arrugado entre los cojines del sofá. Una nota de amor escrita por Sarah dirigida a Mark. La conmoción y la incredulidad la invadieron mientras leía las palabras íntimas. Con el corazón palpitante, confrontó a Mark esa noche. ¿Te importaría explicar esto?, exigió sosteniendo la nota. El rostro de Mark palideció. ¿Dónde encontraste eso? ¿Entonces es cierto?, presionó ella, su voz temblando de dolor y rabia. Él luchó por encontrar palabras. Laura, puedo explicarlo. ¿Cuánto tiempo?, lo interrumpió, las lágrimas asomando a sus ojos. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome? No es lo que piensas, intentó débilmente. No me insultes, espetó ella. ¿Valió la pena tirar por la borda nuestra familia por esto? Por favor, hablemos de esto, imploró él. Quiero que salgas de esta casa, declaró ella, su voz fría. Esta noche. Mientras la realidad de la situación se asentaba, Mark se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Empacó una maleta y se fue, quedándose en un motel en las afueras del pueblo. Sintiéndose traicionada y humillada, Laura se puso en contacto con Sarah, exigiendo una reunión. Acordaron encontrarse en una cafetería tranquila al día siguiente. Cuando Sarah llegó, encontró a Laura sentada en una mesa de la esquina, su expresión indescifrable. Laura, lo siento mucho, comenzó Sarah con los ojos bajos. ¿Cómo pudiste?, preguntó Laura, el dolor evidente en su voz. Te di la bienvenida a nuestro hogar. Confié en ti con mis hijos. Nunca quise que esto sucediera, susurró Sarah. Bueno, sucedió, replicó Laura con dureza. Y ahora mi matrimonio está en ruinas. Por favor, créeme, nunca quise lastimarte, suplicó Sarah. Laura se puso de pie abruptamente. Es demasiado tarde para disculpas. No quiero que te acerques a mi familia nunca más. Salió de la cafetería, dejando a Sarah envuelta en remordimientos. De vuelta en el motel, Mark se consumía en una mezcla de ira y frustración. Su vida se estaba desmoronando, y culpaba a Sarah por las consecuencias. Comenzó a obsesionarse con la idea de que si ella no lo hubiera rechazado inicialmente o no hubiera escrito esa nota, nada de esto habría sucedido. Impulsado por un resentimiento creciente, los pensamientos de Mark se volvieron más oscuros. Se convenció a sí mismo de que eliminar a Sarah resolvería sus problemas, que sin ella podría reparar su matrimonio y restaurar su reputación. Mark comenzó a planear meticulosamente su próximo movimiento. Sabía que cualquier acción precipitada podría levantar sospechas, así que necesitaba un plan a prueba de fallos que desviara la atención de sí mismo. Empezó investigando formas de hacer que un asesinato pareciera un accidente. Por las noches, en la soledad de su habitación de motel, escudriñaba Internet en busca de información sobre venenos indetectables, accidentes escenificados y métodos para borrar huellas digitales. Mientras tanto, Sarah intentaba retomar su vida, aunque el peso de la culpa y el miedo pesaban mucho sobre ella. Renunció a sus deberes de niñera y evitó el contacto tanto con Mark como con Laura. Esperaba que la distancia permitiera que las heridas sanaran. Una noche, cuando Sarah regresaba a casa de su nuevo trabajo en una librería local, notó un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle. La silueta de una figura en su interior le provocó un escalofrío, pero cuando parpadeó, el auto se alejó a toda velocidad. Lo descartó como paranoia, pero la sensación de inquietud persistió. Sin que ella lo supiera, Mark había estado observando sus movimientos, rastreando su rutina para identificar la oportunidad perfecta. Decidió que el próximo fin de semana proporcionaría el momento ideal. Se acercaba la feria de verano anual de Willow Creek y el pueblo estaría bullicioso de actividad. Un telón de fondo perfecto para enmascarar sus intenciones. El sábado por la noche, la feria estaba en pleno apogeo. Las luces parpadeaban contra el cielo crepuscular y los sonidos de risas y música llenaban el aire. Las familias paseaban por las filas de juegos y puestos de comida,
disfrutando de la cálida noche de verano. Sarah asistió a la feria con Jessica, esperando levantar su ánimo. Deambularon entre la multitud, probando algodón de azúcar y admirando las artesanías hechas a mano. ¿Te sientes mejor?, preguntó Jessica, con preocupación evidente en sus ojos. Un poco, respondió Sarah, forzando una sonrisa. Es agradable salir y concentrarse en otra cosa. Mientras se detenían a ver a un artista callejero, Sarah sintió un hormigueo en la nuca, como si alguien la estuviera observando. Se dio la vuelta pero solo vio el mar de rostros, ninguno familiar. En ese momento, Mark acechaba cerca, mezclándose con la multitud. Llevaba una gorra de béisbol calada hasta los ojos y mantenía la distancia, cuidando de no llamar la atención. Había decidido que esta noche sería la noche. A medida que avanzaba la noche, Sarah y Jessica se separaron. Jessica se fue temprano para encontrarse con su novio, dejando a Sarah deambular sola un rato más. Decidió dirigirse a casa, tomando un atajo por una calle lateral menos concurrida para evitar las multitudes. La calle estaba tenuemente iluminada, los sonidos de la feria desvaneciéndose a sus espaldas. Mientras caminaba, unos pasos resonaron suavemente desde algún lugar detrás. Aceleró el paso, su corazón latiendo más rápido. «¡Hola, Sarah!», una voz llamó desde las sombras. Ella giró para ver a Mark saliendo a la tenue luz, su expresión ilegible. «¿Mark? ¿Qué haces aquí?», preguntó, con alarma en su voz. «Necesitamos hablar», dijo él calmadamente. «No hay nada de qué hablar», insistió ella. «No deberías estar aquí». Él dio un paso más cerca. «Todo lo que ha pasado es por tu culpa». Sus ojos se agrandaron. «¿De qué estás hablando? Tú fuiste quien me persiguió». «No finjas ser inocente», espetó él. «Arruinaste mi vida». «Creo que deberías irte», dijo ella firmemente, intentando mantener la compostura. Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y los ojos de ella se movieron hacia abajo, notando el movimiento. «Mark, por favor, no hagas nada de lo que te arrepientas», suplicó. «Es demasiado tarde para eso», respondió fríamente. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se abalanzó hacia adelante. Se produjo una breve lucha y un dolor agudo atravesó el costado de Sarah. Jadeó, tambaleándose hacia atrás mientras se agarraba la herida. La sangre se filtraba entre sus dedos. «¿Por qué?», susurró, con lágrimas brotando en sus ojos. Él retrocedió, su rostro vacío de emoción. «No me dejaste otra opción». Mientras ella se desplomaba en el suelo, Mark desapareció en la noche, mezclándose de nuevo con la multitud, como si nada hubiera sucedido. Minutos después, un transeúnte encontró a Sarah tirada en el pavimento, apenas consciente. «¡Alguien ayude! ¡Llamen al 911!», gritó la persona. Una ambulancia llegó rápidamente y los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizarla. Fue trasladada de urgencia al Hospital General de Willow Creek, donde Laura estaba de turno. Cuando el equipo de emergencia trajo a Sarah, el corazón de Laura se hundió al reconocerla. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando de lado sus sentimientos personales para concentrarse en salvar una vida. «Herida de arma blanca en el abdomen», informó un paramédico. «Perdió mucha sangre». Laura trabajó incansablemente junto al equipo quirúrgico, pero a pesar de sus esfuerzos, Sarah sucumbió a sus heridas. Abrumada por una mezcla de deber profesional y tormento personal, Laura salió del quirófano, con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras tanto, la noticia del incidente se extendió rápidamente por el pueblo. La policía inició una investigación sobre el ataque, dirigida por el detective Alex Martínez, un investigador experimentado conocido por su meticulosa atención al detalle. En la escena del crimen, los oficiales recolectaron evidencia y recorrieron el área en busca de testigos. Encontraron un pequeño cuchillo desechado en un bote de basura cercano que fue enviado prontamente al laboratorio para su análisis. El detective Martínez
entrevistó a la persona que encontró a Sarah. ¿Vio a alguien más en el área?, preguntó. No, ella estaba sola cuando la encontré, respondió el testigo. Pero escuché voces antes de doblar la esquina. ¿Pudo reconocer alguna de ellas? Estaba muy amortiguado y no estaba prestando atención hasta que la vi en el suelo. De vuelta en el hospital, Laura informó a las autoridades que conocía a la víctima y reveló los eventos recientes que involucraban a Mark y Sarah. ¿Cree que su esposo podría estar involucrado?, inquirió el detective Martínez. Laura dudó. No lo sé. Recientemente nos separamos después de que descubrí su aventura. ¿Sabe dónde está ahora? No tengo idea, admitió. El detective Martínez consideró la información cuidadosamente. Mark se convirtió inmediatamente en una persona de interés. A la mañana siguiente, los oficiales visitaron el motel donde Mark se había estado quedando, solo para encontrar su habitación desocupada. El gerente del motel informó que había dejado la habitación temprano esa mañana. Parece que está en movimiento, comentó el detective Martínez a su compañera, la oficial Karen Thompson. Emitieron una orden de búsqueda para Mark Anderson y comenzaron a rastrear la actividad de su tarjeta de crédito. Las transacciones indicaban que había alquilado un auto en una agencia cercana. A medida que avanzaba la investigación, el análisis forense del cuchillo reveló huellas dactilares que coincidían con las de Mark. Además, las imágenes de vigilancia de la feria mostraban a Mark siguiendo a Sarah poco antes del ataque. El detective Martínez obtuvo una orden de arresto para Mark bajo sospecha de asesinato. Mientras tanto, Mark conducía sin rumbo, lidiando con la realidad de lo que había hecho. Encendió la radio para escuchar un boletín de noticias sobre el asesinato de una mujer local, Sarah Mitchell, y que la policía lo buscaba para interrogarlo. El pánico se apoderó de él. Se dio cuenta de que no podía volver a Willow Creek y necesitaba un plan para evadir la captura. Se dirigió hacia la frontera estatal, esperando desaparecer antes de que la red se cerrara a su alrededor. De vuelta en Willow Creek, Laura luchaba con emociones conflictivas. A pesar de todo, nunca imaginó que Mark pudiera ser capaz de tal violencia. Se reunió con el detective Martínez para proporcionar cualquier información adicional que pudiera ayudar a localizarlo. Recordé que Mark tiene una cabaña en Pine Ridge, mencionó. Está a unas 2 horas al norte de aquí. Solíamos ir allí ocasionalmente. ¿Cree que podría ir allí?, preguntó el detective. Es posible. Podría pensar que es un lugar seguro para esconderse. Gracias, señora Anderson. Seguiremos esa pista. Se envió un equipo a Pine Ridge. Al llegar a la cabaña aislada, encontraron el auto alquilado de Mark estacionado afuera. Los oficiales se acercaron con cautela, con las armas desenfundadas. «Mark Anderson, es la policía. Salga con las manos en alto», gritó la oficial Thompson. No hubo respuesta. Entraron, forzando la puerta para encontrar la cabaña vacía pero recientemente ocupada. Un mapa extendido sobre la mesa indicaba posibles rutas más al norte, sugiriendo que Mark planeaba seguir huyendo. «Está un paso adelante», observó el detective Martínez con gravedad. Emitieron un boletín a las agencias de la ley en toda la región, compartiendo la descripción de Mark y los destinos sospechosos. A medida que los días se convertían en una semana, la cacería se intensificó. Se reportaron avistamientos de Mark, pero no fueron confirmados. La comunidad de Willow Creek estaba en vilo, inquieta por la idea de un asesino en su medio. Una noche, un camionero informó haber recogido a un autoestopista que coincidía con la descripción de Mark cerca del pueblo de Redfield, dirigiéndose hacia la frontera canadiense. El detective Martínez coordinó con la patrulla fronteriza y las autoridades canadienses para interceptarlo. La presión aumentaba y Mark se estaba quedando sin opciones. En un cruce fronterizo remoto, los oficiales avistaron a un hombre que coincidía con el perfil de Mark, intentando cruzar a pie por un área boscosa. Se produjo una persecución y después de una breve lucha, Mark fue aprehendido.
No puedes huir para siempre, dijo el detective Martínez mientras lo aseguraban con esposas. Mark permaneció en silencio, su rostro una máscara de resignación. De vuelta en Willow Creek, Mark fue acusado de asesinato en primer grado. El juicio se convirtió en el tema de conversación del pueblo, una impactante caída en desgracia para un miembro alguna vez respetado de la comunidad. La fiscalía presentó un caso sólido, destacando la evidencia, las huellas dactilares en el arma, las imágenes de vigilancia y su intento de huir. Pintaron la imagen de un hombre impulsado por la ira y la desesperación, dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Laura testificó, su voz firme a pesar del costo emocional. «Nunca pensé que fuera capaz de tal acto», dijo, «pero la evidencia habla por sí misma». El equipo de defensa de Mark intentó argumentar que estaba bajo un estrés emocional extremo, sugiriendo que sus acciones fueron impulsivas más que premeditadas. Afirmaron que la ruptura de su matrimonio y la aventura habían llevado a una pérdida temporal de control. Sin embargo, la fiscalía contraatacó enfatizando la planificación involucrada, su acecho a Sarah, la adquisición del arma y sus esfuerzos por evadir la captura. Después de días de testimonio y deliberación, el jurado llegó a un veredicto. En una tensa sala de tribunal, el portavoz se puso de pie y anunció: «Encontramos al acusado, Mark Anderson, culpable de asesinato en primer grado». Jadeos y murmullos ondularon a través de la audiencia. Mark miró fijamente al frente, el peso del veredicto hundiéndose en él. En la audiencia de sentencia, el juez se dirigió a Mark severamente. Sus acciones resultaron en la pérdida sin sentido de una vida joven y han causado un dolor inmensurable a todos los involucrados. Este tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Mark era conducido fuera, Laura cerró los ojos. Una mezcla de alivio y dolor la invadió. El capítulo se estaba cerrando, pero las cicatrices permanecerían. En las secuelas, la comunidad de Willow Creek luchó por aceptar la tragedia. Se realizó un servicio conmemorativo para Sarah, donde amigos y familiares se reunieron para honrar su memoria. Jessica habló, su voz llena de emoción. Sarah era una luz en nuestras vidas, llena de bondad y sueños. Debemos recordarla por la alegría que trajo y esforzarnos por llevar adelante su espíritu. Laura se enfocó en reconstruir su vida y apoyar a sus hijos a través de la difícil transición. Buscó terapia para ella y los niños, determinada a proporcionar un ambiente estable y amoroso, a pesar del trastorno. El detective Martínez reflexionó sobre el caso como un recordatorio contundente de cuán rápidamente las vidas pueden desmoronarse y las devastadoras consecuencias de las emociones incontroladas. Willow Creek comenzó lentamente a sanar, los ritmos de la vida en un pueblo pequeño reanudándose. El Festival de la Cosecha de Otoño reunió a las personas una vez más, un testimonio de la resiliencia de la comunidad. Años después, Laura encontró consuelo en el trabajo de defensa, apoyando a víctimas de violencia doméstica y creando conciencia sobre las señales de advertencia de relaciones tóxicas. Emily y Josh crecieron llevando las lecciones de su pasado, pero determinados a forjar sus propios caminos. La tragedia de Willow Creek se convirtió en un sombrío recordatorio de cómo las decisiones impulsadas por la pasión y el egoísmo pueden tener consecuencias de largo alcance, afectando no solo a los involucrados directamente, sino a toda una comunidad. Sin embargo, también demostró la capacidad de las personas para sanar, crecer y encontrar fuerza en la adversidad.